Algo hay que no es amigo de los muros, que hincha la tierra helada y lo socava, que arroja al sol las piedras desde el borde y abre brechas por donde caben dos. Solo un poeta tan enamorado de la naturaleza como Robert Frost y tan consciente de su amenaza permanente como Robert Frost pudo haber escrito este poema sobre la terrible, inconmovible, impenetrable piedra. Muy buenas noches, soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión verdaderamente pétrea de Reverso. Esperemos que eso sí sea una emisión ligera a pesar de ello. Hablaremos de la piedra hoy, de muchas piedras, desde muchos ángulos. Será, por supuesto, nuestra invitada de honor, La Piedra de Sol, de Octavio Paz. Para comprender mejor este poema y a Paz mismo, hablaremos con Christopher Domínguez Michael, uno de los más importantes críticos literarios de nuestro país. Y para ver que este poema filosófico tiene un potencial musical enorme, más allá de lo poético, estarán Margie Bermejo y Dimitri Dudin con una composición especial hecha a partir de Piedra de Sol justamente. También tendremos nuestro poema gestual, como siempre. Será de piedra, pero no será inexpresivo, porque nos acompañará en él Mariana Gajá. Tendremos también una mesa de discusión en torno a la piedra. Estarán aquí Ernesto Lumbreras, poeta, y Ricardo Cayuela, editor y escritor. Y finalmente hablaremos de todo tipo de piedras, porque hay muchas piedras. Están las piedras con las que se construyen edificios, como los edificios que construye el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, y están las piedras con las que se hacen joyas, como las piedras con las que trabaja el joyero Gustavo Helguera, y justamente con ellos vamos a hablar antes que nada para saber finalmente si podemos hacer llorar a las piedras. Las piedras nos vinculan con la naturaleza, directamente con nuestros orígenes, con nuestras raíces. Venimos de la tierra y a la tierra regresamos. Belleza palpable, dureza funcional. Como parte de la primera morada, del primer edificio, del primer templo, la piedra edifica, resiste, protege. Tienes mármoles, tienes granitos, tienes canteras, tienes piedras, y dentro de cada una de estas tienes piedras de muy diferentes colores, texturas, brillos, incluso hasta temperaturas. Entonces puedes tener una ciudad como Oaxaca, que está hecha de una piedra verde, o Querétaro, que es una piedra rosa, o Jerusalén, que es una piedra amarilla, y esas características van a hacer obviamente que al final la ciudad tenga mucho que ver con la piedra con la que se construyó. La piedra también ostenta sus colores y texturas, así en los muros como en las joyas. La belleza de la piedra por sí misma es mágica, porque estamos hablando de millones de años para que se forme una piedra, para que existan piedras azules como el lapislázuli, rosas como el cuarzo rosa, transparentes como el cuarzo, amarillas como los citrinos. Pero las piedras conforman también un lenguaje, una simbología peculiar, desde el primer paso de un proyecto arquitectónico hasta piezas de joyería que disparan emociones y reviven recuerdos. Tiene esta cosa de sensual, ¿no? De poder tocar los materiales de construcción, que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Poder tocar las columnas, el mármol, ¿no? Qué tal es el grano, qué tan pulida está, qué tan rugosa, la temperatura. Para mí la joyería es un estado de ánimo, es alegría, es felicidad. Para mí la joyería son historias guardadas de cada mujer. La joyería guarda secretos, guarda historias, guarda sueños. Así es mi vida. Piedra como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú. Christopher Domínguez puede hablar de casi cualquier escritor mexicano, y de hecho lo ha hecho en su antología de la narrativa mexicana del siglo XX o en su diccionario personalísimo de canon literario mexicano.
Ahora, sin embargo, habla de Octavio Paz, y eso me parece importante, pues Christopher Domínguez, además de su lector, es su discípulo. Vamos, de su mano, a conocer un poco más de Octavio Paz. ¿Cómo era él? Bueno, una persona que estaba todo el tiempo trabajando. Octavio era muy exigente, pero tenía una cosa de gran complicidad intelectual, que antes de cualquier cosa hacía una pregunta que es fundamental para un escritor, esencial para un escritor joven y maravillosa viniendo de alguien como él, que era casi sin decir buenos días o buenas tardes o buenas noches. Esto generalmente en las conversaciones telefónicas preguntaba: ¿y usted qué está leyendo ahora? Y sí, una parte de este atractivo que fue estar cerca de él era la sensación que uno estaba en la caldera del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de lo que Octavio vivía y lo que Octavio sentía, lo que le interesaba, lo que le indignaba, lo que él quería pelear, pues estaba uno presenciando la gran y trágica, honorable y horripilante historia intelectual del siglo XX. Es probable que el mapa de la poesía mexicana esté hecho de grandes monumentos visibles, como una ciudad donde uno entra a las poesías a través de estos grandes edificios, de estas construcciones, ¿no? El monumento, para ponerlo en esos términos arquitectónicos o arqueológicos, más visible para el lector que se va acercando a la poesía de Octavio Paz, sí, sin duda es Piedra de Sol, ¿no? Es lo primero que se ve. Y lo que es quizás más grande en dimensión y muy probablemente lo más impactante y lo más hermoso, ¿no? Creo que es un poema, para utilizar la palabra tan sobada, un poema clásico mexicano, donde Paz aplica lo que él creía firmemente, que era la idea de que México era una civilización propia que se había forjado en el encuentro de Oriente y de Occidente, y que la parte indígena de nuestra formación histórica, de nuestra sensibilidad artística, era esencial y que no podía haber un poema de amor, un poema de destrucción como es Piedra de Sol, no podía haberlo sin tener la sensibilidad indígena tal cual la veía un poeta del siglo XX como, no sé si asunto central, pero sí como trasfondo histórico. Yo no creo que la obra de un poeta como él sea algo que uno cargue. Volviendo a mi imagen, pues yo creo que es un conjunto de piedras que está, de construcciones, que está a la intemperie, y eso quiere decir varias cosas, que la podemos visitar, que algunas partes de esa construcción sufrirán el desgaste del tiempo, y que otras, al contrario, adquirirán nuevos colores y nuevas características que quizás no se veían hace 20 años, pero sí es un lugar al que uno se acerca, que uno puede visitar, y como se trata de literatura, uno puede decidir cuánto tiempo permanece en él. 5 minutos, 3 minutos, lo que dura un pequeño poema, 1 hora y media, lo que quizás tarde una primera lectura de Piedra de Sol, o varios días o semanas o toda una vida, ¿no? Aquí están inamovibles como piedras durante los próximos minutos, pero esperemos que no inconmovibles como piedras durante los próximos minutos. Ricardo Cayuela, escritor, editor. Ernesto Lumbreras, poeta. Muchísimas gracias por estar en Reverso para hablar justamente de la piedra. La piedra remite automáticamente siempre en este país, creo, y en muchos otros, a Piedra de Sol de Octavio Paz. Y creo que lo es, entre las muchas virtudes del poema y las muchas lecturas que se pueden hacer el poema, quizás es el poema que contiene todas las piedras, porque las piedras son muchas cosas en la poesía. Las piedras son, en efecto, lo inamovible, lo inconmovible, la naturaleza,
la tierra, las joyas también, las piedras preciosas. Entonces, ¿ustedes cuál dirían que es la piedra más poética? ¿Cuál es la piedra más recurrente en la poesía? Ricardo. Primero yo pensaba en la piedra como incluso la que determina una edad del hombre, ¿no? La edad de piedra. La idea de piedra como el triunfo absoluto de la naturaleza y de lo permanente. En ese sentido, por ejemplo, pensando la piedra en el tiempo mítico, para la tradición hebrea, para la tradición judía, a los muertos se les honra y se les visita con una piedra. A diferencia, digamos, del mundo cristiano, que es con una flor, que representa lo efímero de la vida, al contrario, en la tradición hebrea me parece que es como muy sintomático la idea de poner una piedra, es decir, el paso del tiempo no sucede en esa tumba, el alma es inmortal y lo que lo representa es la piedra. También me parece en ese sentido interesante las piedras como para señalar el camino, los días faustos e infaustos, por ejemplo, de la tradición romana, que casi en algún sentido llega hasta nuestros días, ¿no? La idea de que los días luminosos son piedras blancas y los días nefastos, oscuros, son piedras negras, y vas haciendo una especie de calendario de tus días, una especie de diario pétreo, que me parece también interesante. Pensando en términos mitológicos, también pensaba en Pedro, el fundador de la iglesia cristiana, ¿no? Sobre estas piedras fundaré mi iglesia, es decir, el origen... Piedra el mismo. Piedra el mismo, ¿no? Y eso me parece que es interesante. De las piedras preciosas que hablabas, bueno, una de las vertientes del Santo Grial es la piedra preciosa. Desde luego es el recipiente en donde Cristo dio la primera Eucaristía y por lo tanto es el objeto de culto y de búsqueda y toda la mitología que se desprende de él, pero en otra versión del mito es la piedra de Lucifer, que cae, digamos, golpeada por el arcángel San Miguel y se convierte en una piedra preciosa. Es el símbolo de los cátaros, por ejemplo, ¿no? El grial contra la cruz en el mundo cátaro, pero ese grial en realidad es una piedra preciosa. Entonces, digamos que hay muchas lecturas y serían infinitas. Pero todas atan, es decir, ahora que nos acabas de hacer ese catálogo, un poco mi conclusión es sí, pero todas atan, ¿no, Ernesto? Sí, pero también revelan, también es el espacio de la escritura, ¿no? Otra referencia en la poesía mexicana es Carlos Pellicer, que sabía mucho de piedras, ¿no? Esas exploraciones que dieron lugar al Museo de la Venta. Piedras menos pesadas que las de paso, que todas las piedras que acaba de mencionar Ricardo. Y que deja un libro también importante en la poesía mexicana, que es Piedra de Sacrificios. Pero hablabas también de la piedra como escritura, ¿no? Entonces, el anverso de la Torre de Babel es la piedra Rosetta, ¿no? También una suerte como de traducción de esas realidades que trae la poesía a los hombres. Ahí pensando en la piedra como densidad, bueno, en Siborska, en su famoso poema de Diálogo con la piedra en algún sentido que es inmarcesible, incorruptible, no se puede penetrar, ¿no? Es en algún sentido en ese poema una especie de metáfora, de símbolo del totalitarismo polaco, ¿no? Y me parece que ese poema en ese sentido es muy interesante. Toca a la puerta de la piedra y al final la piedra, después de rechazarla sistemáticamente como el sistema, le dice, ¿no te has enterado que no tengo puerta? ¿No? Es decir, Soy inconmovible, es un imposible metafísico, ¿no? Y eso me parece que también es como la otra cara de la metáfora de las piedras en la poesía, ¿no? Ahora, ¿la piedra es el enemigo del poeta? Yo digo que no, yo digo que es un inmenso reto, desde luego, me imagino, ¿no? Porque es muy difícil. Hay un poema de Herbert, este poeta polaco, que canta a la piedra y que es realmente extraordinario. Es intentar encontrar el sentido de la piedra. Y al final dice en el poema, bueno, fundamentalmente la piedra no es domesticable, que me parece que es también una muy buena definición, ¿no? Es lo ajeno, por definición, al humano, ¿no? Pero la piedra preciosa no es la piedra domesticada, es decir, la joya no es ya una piedra domesticada. Sí. Bueno, sí. Pero extrañamente el sentido del lenguaje poético es ir a contracorriente de los usos convencionales, de la gravedad semántica de las palabras. Gonzalo Rojas, poeta chileno, también va a contracorriente cuando comienza ese poema que se llama Piedra. Por culpa de nadie habrá llorado esta piedra,
¿no? La piedra como sentimientos, la piedra como esa pasión convulsa del llanto, de la confesión, de la amistad, del roce, del erotismo incluso, va ese poema de Gonzalo Rojas. Y poniéndonos absurdamente cursis, que es mi otra naturaleza, bueno, si chocan dos piedras surgen chispas, ¿no? Es decir, que esconden una energía que no vemos y eso es obvio. Y yo creo que la poesía ha sabido nadar en ese manantial, ¿no? Yo creo que incluso ha sabido a veces erosionar la piedra e irle ganando terreno a la piedra. Rodar, ¿no? Rodar, en efecto. Gracias, Ricardo Cayuela. Gracias, Ernesto Lumbreras, por habernos acompañado en Reverso. Y vamos ahora a otro poema pétreo, pero con una figura nada pétrea, porque justamente Mariana Gajá nos lo va a interpretar en nuestro poema gestual. Esto es Reverso. Por primera vez se resquebraja una de las piedras de toque de Reverso, y es que en este programa normalmente en cada emisión comisionamos a un artista a que haga una pieza, puede ser una fotografía, una composición musical, un cuadro, una escultura, a partir de un poema. Lo que pasa es que elegimos Piedra de Sol como poema para este programa, para esta emisión dedicada a la piedra, y resulta que ya existía una pieza, y una pieza espléndida, que ya estaba incluso grabada, que es Ofrenda del Tiempo, una obra de cámara de Dimitri Dudin, que ha grabado ya con Margie Bermejo y que estrenaron hace ¿cuántos años, Dimitri y Margie? Que me da mucho gusto que estén aquí en Reverso. Creo que ya vamos por el octavo, ¿no? Sí. 8 años. 8 años. Hace 8 años. ¿Y el proyecto surgió en conjunto? Sí, para mí Piedra de Sol fue uno de los poemas más importantes de mi formación y tuve siempre el deseo de llevarlo a escena, pero no sabía cómo. Y nunca se dio, porque es muy difícil. Pero en mi relación profesional con Dimitri, un día se me ocurrió decirle, ¿conoces esta obra? Dimitri no la conocía. Se la di a conocer y pues él te contará qué pasó después. ¿Qué detectaste en Piedra de Sol? ¿Cuál fue tu lectura de Piedra de Sol? Yo cuando llegué a México solo sabía el nombre de Octavio Paz, pero nunca he leído ni un solo poema de él. Y sí, Marcia insistió y sí, pues leí, fui absolutamente impactado. Y la idea de hacer alguna música sobre estos textos nació inmediatamente. Hicimos una pieza musical corta. Entonces sigo con la idea de que pues, hay que tal vez seguir. Entonces aparece otra pieza. Y justo después de haber estrenado, y estaba hablando ya. Un año una canción, otro año otra canción, o sea, no se trataba de hacer una obra completa. Y después de la segunda pieza, como que me nace la necesidad de seguir musicalizando y explorando este texto. Y nace la idea de la cantata, o sea, de una obra extensa, abarcando lo más texto posible. Imposible abarcarlo todo, es demasiado largo, pero escogiendo fragmentos correspondientes. ¿Se canta fácil La Paz? No. ¿Por qué? No, bueno, se canta difícil a Dimitri Dudin, porque es muy compleja su composición. No necesariamente. Y no necesariamente, bueno,
A mí me costó trabajo, no siendo una cantante de música clásica, intentando por primera vez, pero a Paz no, porque el poema está totalmente respetado por el compositor. ¿Qué fragmento de Ofrenda del Tiempo vamos a escuchar? Vamos a escuchar el principio y después brincamos al número 2, que se llamaba Instantes Quemados, pero después cancelamos los títulos. Y quedó en 8 movimientos. Quedó en 8 movimientos. Esta es una versión íntima, es una versión que tiene solo piano y voz. Margie Bermejo, Dimitri Dudin y Ofrenda del Tiempo, basada en Piedra de Sol de Octavio Paz. Esto es reverso. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. Eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Voy por tu talle como por un río. Voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza. Recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo. Busco a tientas corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío donde se pudren todos los veranos. Busco sin encontrar, escribo a solas, no hay nadie, cae el día, cae el año.
noches o días, instantes caminados, instantes caminados. Gracias por habernos acompañado a recorrer estas galerías obstinadas, este pozo sin salida, en ambos casos, como diría Octavio Paz. Gracias también a quienes nos ayudaron a picar piedra en esta emisión de Reverso. Gracias a Ricardo Cayuela, a Ernesto Lumbreras, a Margie Bermejo, a Dimitri Dudin, a Gustavo Helguera, a Bernardo Gómez Pimienta, a Christopher Domínguez Michael, a Mariano Agajá. Y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche, por no haber tenido corazón de piedra y haber tenido la generosidad de sintonizar Reverso. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches.